El taxidermista. Capítulo 2. Cuando ella lo ve. Hice tocar la campanita de la cena, y yo retiré el delantal de la cintura para colgarlo en la percha. Me acerqué a la radio para cambiar la estación a un suave jazz. La mesa ya estaba servida para ambos, y el jambalaya estaba a fuego lento. A pesar de ser la sirvienta, desde el primer día el señor Alazor había insistido en que compartiéramos la misma mesa. Una particularidad que en toda mi vida anterior acomodada no había visto que se permitiera. La servidumbre comía aparte y nunca de la misma comida que su amo. Pero el señor Alazor gustaba de una buena sobremesa, por lo que parecía ridículo que estuviéramos solo nosotros en casa y que no pudiésemos compartir una agradable charla mientras comíamos. Gracias a esa costumbre, poco a poco pudimos conocernos más. El señor Alazor era extravagante, por decirlo menos. Un hombre reservado en sus pensamientos que tenía una sonrisa eterna adornando su cara. Nunca se sabía exactamente qué estaba sintiendo ni pensando. Tenía una especial fascinación por la cacería, algo de lo que tuve que acostumbrarme desde el día en que llegué a esta casa a trabajar. Su vasta colección de trofeos de cabezas de venado y cornamentas en las paredes era un poco intimidante al principio, pero fui aceptando su afición paulatinamente, hasta el punto de comenzar a felicitarlo por los ejemplares que lograba cazar. También me enteré de su trabajo de presentador de radio, lo cual me sorprendió gratamente. El primer día en que había llegado estaba tan aturdida por todo lo que me había sucedido que no había reparado en la voz. Era el mismo Alastor que escuchaba a veces en la sección El demonio de la radio, donde él narraba las noticias matutinas y presentaba los grandes éxitos de jazz que acompañaban a la mayoría de los ciudadanos durante su jornada diaria. Debo admitir que me sentí emocionada dentro de mi patética situación. Desde hace años que escuchaba al señor Alastor durante mis tiempos libres en la mansión Magne. Todo el tiempo me hizo reír con su particular sentido del humor. Era un hombre preparado, muy inteligente y no cabía duda de su personalidad histriónica era ideal en su trabajo. Pero a pesar de ser siempre muy expresivo, sus verdaderos pensamientos seguían siendo un enigma. Recuerdo que, durante mi primera semana de trabajo, noté que apenas tenía una fotografía en toda la casa. Estaba en un viejo marco en la repisa de la chimenea, donde podría distinguir a una bella pero melancólica mujer con un niño. Indudablemente eran el señor Alastor y su madre. Una magnífica mujer, me había dicho. Me enseñó todo lo que sé de la vida y la cocina. Dudo mucho que alguien como ella terminara en el infierno. El afecto poco frecuente que transmite las contadas veces que habla sobre su madre, me sentí halagada de que él me permitiera usar la ropa antigua de ella, y lo mínimo que podríamos hacer era cuidar las prendas lo máximo posible. Esa misma semana le pregunté si tenía familia propia. Un hombre de su edad ya tenía esposa e hijos, a lo que él se puso a reír con sorna. Oh, no, 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 no. Niños jamás, querida, me había respondido. Oh, le había dicho, entonces, ¿planea desposar a alguien pronto? Recibí otra risotada de su parte. Me acarició la cabeza como una mascota. Qué graciosa eres, tesoro, me dijo antes de marcharse del lugar, dando fin a la conversación. Suspiré ante el recuerdo y miré escaleras arriba. Todavía debería de estar vistiéndose. Volví a la cocina para apagar el fuego de la comida y destapé la olla. El magnífico olor del jambalaya me golpeó la nariz y sonreí. Tenía la seguridad de que me había quedado muy bien. Mis habilidades culinarias mejoraban constantemente y el señor Alazor era mi mejor crítico. Él me había enseñado a cocinar y con muchísima paciencia. Manejaba los cuchillos para cortar carne como si lo hubiera hecho toda la vida, y mostraba las porciones correctas, la temperatura indicada y el tiempo de cada preparación. Era increíble cómo un caballero como él le gustaba cocinar. Entonces, dobla los dedos y apoyas los nudillos así, cariño. Me había dicho mientras me enseñaba a cortar las zanahorias. Si no tienes cuidado, podría caer un trozo de dedo en la comida y sería una lástima que nos llamaran caníbales. Y se rió de su propio chiste. Parecía realmente satisfecho por lo rápido que le tomé el ritmo a las cosas. Yo era como su pequeño experimento de adoctrinamiento, y aunque se mostraba muy conforme con mi rápido progreso, también le parecía tremendamente divertido mis fallos durante el proceso de aprendizaje. Al parecer mis gestos de total frustración mientras fallaba una y otra vez lo divertían bastante. Puse todo mi corazón en aprender. Quería sentirme merecedora por el voto de confianza que había tenido al aceptarme, a pesar de no saber siquiera doblar una prenda, y yo me ponía de verdad contenta al sentir su aprobación por mi trabajo.
Él era diferente a los tipos de patrones que eran mi tío y sus amigos ricos. Más de una vez fui testigo de cómo ellos desquitaban sus frustraciones golpeando a sus sirvientes y esclavos, incluso cuando esos no tenían nada que ver con el asunto. Siempre me dijeron que eran lacras que no merecían más que nuestra propia escoria, por el mero hecho de existir. Pero nunca compartí esa filosofía. Contrastaba demasiado con la de mi padre, quien, si bien era exigente, no llegaba al punto en que era despiadado o injusto. Siempre daba a cada quien lo que merecía, algo que mi padre y el señor Alastor parecía tener en común. El señor Alastor era un hombre tolerante y adaptable. Lo supe el día siguiente de mi llegada, cuando yo había tomado unas tijeras de la cocina y me corté el cabello lleno de sangre seca, hasta cortarlo torpemente a la altura de mis hombros. Quería cambiar de apariencia para no ser tan fácilmente reconocida al momento de salir. Entonces, en el momento en que él me vio, no perdió la sonrisa y solo me felicitó por mi nuevo estilo. Pero también era un hombre de reglas estrictas. Una de ellas era que no le gustaba ser tocado. No había problema si él te tocaba al punto de sentir que tu espacio personal era invadido hasta ser incómodo. Pero él no podía ser tocado si no lo deseaba. Las veces en que lo toqué sin querer, retiraba mi mano con elegancia y tomaba distancia de mí. La segunda regla era otra prohibición. No podía ir a una pequeña área detrás donde tenía su taller de taxidermia en el sótano. Era una puerta en el fondo de la habitación a la que a veces entraba y pasaba largas horas. En aquellas ocasiones coincidía en que llegaba muy tarde del trabajo y apenas saludándome se iba a ese cuarto y no salía hasta el otro día. Era cuando al verlo en el desayuno notaba su semblante agotado en sus ojeras, pero de humor estaba tan encantador y vivaz como si hubiese tenido un sueño reparador. Y la tercera, pero más importante, era nunca insistir en una pregunta. Si tenía dudas triviales, él me respondía con paciencia hasta quedar satisfecha con la respuesta. Pero si no le apetecía aclararme una pregunta que me surgiera, lo mejor era no mencionarla nuevamente. En conclusión, si seguía esas pequeñas reglas, la convivencia con él era grandiosa. El señor Alastor también parecía disfrutar de mi compañía, y tuve más de una oportunidad de contarle sobre mí durante nuestras charlas a la hora de la cena. Se sentía especialmente interesado en mi pasado, y en qué tipo de vida había tenido hasta antes de nuestro encuentro. Le conté que anteriormente mi vida básicamente consistía en mis clases en casa, mis lecciones de canto y piano, y las fiestas de té y algunos viajes a Europa. También le había contado sobre mis espectáculos que frecuentaba cuando iba de paseo a Broadway, y lo mucho que deseaba ser una cantante en los grandes escenarios. Parecía encantado de que yo fuera una persona letrada, y más de una vez conversamos más de lo esperado sobre libros y música. Mira nada más la hora, había dicho una vez. No puedo creer que ya sea medianoche. El tiempo vuela cuando te diviertes. Y así vivíamos diariamente, casi como si fuésemos amigos y no jefe y empleada. El sonido de pasos en las escaleras me despertó de mis pensamientos. Me asomé y lo vi ya vestido, sonriente y con el cabello húmedo. El señor Alastor se sentó elegantemente en la silla de la cabecera mientras tarareaba. Fresco como una lechuga, exclamó al mirarme. Te agradezco las ramitas de lavanda, son milagrosas para mis pobres hombros. Sonreí mientras le servía un abundante plato de jambalaya. Él se puso una servilleta en el cuello y esperó a que yo me sentara a su lado con mi plato. Bon appetit, dijo de buen ánimo, y le comió una gran cucharada de estofado. Espléndido, mis felicitaciones, querida, dijo inclinándose hacia mí. Mi corazón dio un vuelco y sentí cómo el calor llegaba a mis mejillas. ¿De verdad? Me alegro que le guste, le dije sonriendo de gusto. Ya mañana volvemos a madrugar, así que está prohibido terminar un domingo sin una buena comida. Él se rió entre dientes. Te concedo el punto, cariño, dijo y siguió comiendo. Le di una probada a mi plato. De verdad que me había quedado muy bueno. La estación de radio cambió al jazz por una noticia de último minuto. Interrumpimos la transmisión para informar que la policía ha encontrado a 2 hombres muertos en la zona norte de la ciudad. Richard Lemon, de 45 años, y Theodore Johnson, de 52, ambos buscados por haber matado a golpes a un joven de 17 años y abusar de su prometida el pasado 22 de mayo.
Las autoridades indican que al menos deben de tener una semana de haber sido asesinados, dado el estado de descomposición en la que se encontraban los cuerpos. Todo indica que se trata de otro trabajo del asesino, el justiciero. Según reportes, los cadáveres fueron encontrados sin ojos, sin corazón, sin uñas y las bocas cosidas en ambas víctimas. Estos crímenes tienen el sello personalizado del justiciero, así que no hay duda de su autoría. Seguiremos actualizando la información. Por favor, continúen con lo mejor de Louis Armstrong. Las trompetas de Armstrong comenzaron a tocar una alegre melodía. Espero tener más detalles de ese caso mañana en mi sección de noticias, dijo el señor Alastor con soltura. Suena realmente intrigante. Suspiré y miré mi plato. Es bastante aterrador saber que hay un asesino suelto, la verdad, dije. Mantengo la puerta de entrada con doble chapa casi todo el día desde que se sabe que son asesinos frecuentes. No debes preocuparte, querida, dijo moviendo la mano desestimando mi comentario. El justiciero solo ataca criminales, no por nada se ha ganado ese apodo popular. Lo sé, pero por favor, prométame que usted tendrá más cuidado en las calles, señor Alastor, le dije preocupada. Los ataques parecen que no tienen horario ni lugar. Solo parece que apenas se da la oportunidad, el asesino ataca. No vaya a ser cosa que usted se le cruce cuando él tenga ganas de hacer uno de sus homicidios fuera de su código de ética. Por favor. Resopló divertido. Te prometo que tendré cuidado, dijo sonriendo y poniendo su mano en mi hombro de forma conciliadora. Y yo le sonreí de vuelta. Por cierto, quería comentarte algo, dijo cortando un trozo de pan. Mimsy me dijo que tenía intenciones de cambiar el piano de su local. Oh, me alegra saber que la señorita Mimsy le está yendo bien a pesar de la crisis. Respondí con sinceridad. No deberías de preocuparte por eso, tesoro. La gente es capaz de pagar por entretenimiento y sexo cuando está aburrida de su monótona vida, aun cuando no tiene dónde caer muerta. Así que su local no va a decaer pronto, dijo simplemente. Me sonrojé. El local de la señorita Mimsy era un salón de espectáculos musicales, cantos en vivos, baile coreográficos, buena comida, alcohol y risas por montón. Era un negocio encantador al que había ido en algunas ocasiones acompañando al señor Alastor a revisar las ganancias del mes. Él era inversionista en el negocio de Mimsy, y le gustaba encargarse personalmente en que todo estuviera correctamente administrado. Durante el día todo era muy mágico, y en varias ocasiones nos quedamos a ver parte del show luego de terminados los papeleos con la señorita Mimsy. Pero durante las noches todo cambiaba. Después de acabados los números artísticos, la mayoría de las bailarinas ejercían la prostitución. Se acosaban con los clientes que iban a disfrutar del show y podían pagar ese servicio adicional. Pero, según había escuchado del mismo señor Alastor, las bailarinas solían dormir a los interesados, haciéndolos beber en exceso cuando no tenían ganas o les desagradaba el candidato. No perdían la oportunidad para robarles el dinero. Luego armaban un escenario donde el tipo despertaba seguro que lo había pasado en grande con la chica. Solo no recordaba nada debido a la bebida. Generalmente las chicas desordenaban la ropa del cliente y dejaban su ropa interior en el bolsillo de su chaqueta, junto a una nota con un beso con lápiz labial en él, diciendo que añoraban otra noche como esa. Así que volviendo al punto, le pregunté a Mimsy si podía ir a probar el piano que pensaba tirar, para ver si podíamos quedárnoslo. ¿Un piano? ¿De verdad? Grité con demasiada emoción, poniéndome en pie de un salto. La vergüenza me invadió de inmediato y me senté sonriendo nerviosamente. Perdone mi entusiasmo, por favor, dije en voz baja. Me gusta tu entusiasmo, dijo tranquilamente poniendo su mano en mi barbilla y elevando mi cara para que lo mirara. Apreté los labios y dirigí mi atención a mi plato nuevamente. Eran gestos sutiles, pero poderosos que podían remecerme por dentro. Mañana iremos a verlo. Continuó como si nada hubiese pasado. Sé cuánto añoras tocar el piano nuevamente, así que preferiría que fueras conmigo a revisarlo. Asentí con energía. Lo acompañaré encantada, dije sonriendo. Seguimos comiendo a gusto nuevamente, pero no pude evitar mencionar algo que me cruzaba por la cabeza. Será difícil llegar a esta parte del bosque con el piano, le mencioné. La casa del señor Alastor se encontraba casi oculta en el bosque. Tardaba cerca de media hora caminando antes de llegar a la parte más poblada de la ciudad para comprar los víveres. Una caminata agradable durante la mayoría de los meses, excepto en invierno.
donde la lluvia hacía propenso el camino a las caídas. Es el trabajo de los transportistas. Además, es un precio justo considerando que es un regalo para ti, dijo simplemente. El impacto de esas palabras fue devastador. Había conseguido el piano pensando en mí, pero yo no puedo aceptarlo, dije tartamudeando. Él se rió entre dientes. Querida mía, te mereces que te consienta de vez en cuando. No sabía si reír o llorar. Quería abrazarlo, pero a él no le agradaría, así que solo pude dar saltitos de emoción en mi asiento y masajear mis mejillas sonrientes. Chillaba de felicidad. No puedo creerlo. Podré volver a tocar, es como un sueño. Muchas gracias, señor. Me alegra que te agrade, dijo con una sonrisa de satisfacción, dando otro sorbo a su plato. Espero que puedas deleitarme con algunas de las piezas que conozcas. Vas a cumplir 2 años desde que llegaste a esta casa, y me parece justo celebrarlo. ¿2 años ya? Me conmovió profundamente que lo recordara. ¿O no quiere que prepare el venado de hoy para cenar mañana? Usaré la nueva receta y le prometo que quedará fabuloso, dije con entusiasmo. No hace falta, cariño. Más bien estaría encantado de que me acompañaras a comer a un restaurante en la ciudad, dijo entrelazando sus manos mientras me miraba. Eso fue demasiado. Creo que intenté tartamudear afirmaciones mezclando con agradecimientos, con rechazos amables al mismo tiempo. Era una amalgama de balbuceo sin sentido. ¿Eso es sí o es un no? Dijo divertido. Terminé mordiéndome el labio y asintiendo fervientemente. Excelente. Mañana te vendré a buscar a las 5 en punto. Mi corazón estaba hinchado y de emoción y el resto de la cena transcurrió con risas y una amena charla sobre una nueva obra de teatro que se estaba por estrenar. Bueno, ha sido una maravillosa cena como siempre, cariño, dijo poniéndose de pie con elegancia, pero ya es hora de ir a dormir. Muchas gracias, señor, le dije feliz, tenga dulces sueños. Te deseo dulces sueños a ti también. Hasta las 5:30, y se marchó a su habitación. Suspiré. A veces me preguntaba si la esperanza que albergaba en mi corazón era demasiado ilusa. Lavé los platos sucios y me preparé para ir a dormir. Una vez entré en mi cama, saqué debajo de la almohada mi más reciente secreto, la chaqueta manchada de sangre del señor Alastor que suponía debía tirar. Pero tener algo con su esencia era tan difícil de conseguir que aproveché de ocultarla en mi habitación cuando se fue a bañar. Abracé la chaqueta y inhalé hondo uniendo mi nariz en el forro interno. Imaginarme durmiendo a su lado era muy recurrente últimamente, y tener su aroma intoxicándome en la oscuridad me generaba una satisfacción pecaminosa, tan potente que no debía de ser propio de una dama. Sentía que debía ser avergonzada de emocionarme con algo así como un adolescente, cuando ya había cumplido mis 23 años, pero no me importaba. Más que yo, más que yo, nadie más que yo sabría de... Nadie más que yo sabría esto. Me acomodé para dormir aferrada a la chaqueta, y mientras descendía al reino de los sueños, me pareció ver una enorme sombra que me miraba con los ojos brillantes desde la pared opuesta a la cama. Me levanté de un salto para observar mejor, pero la sombra ya no estaba allí. Volví a acomodarme, seguramente había sido mi imaginación. Finalmente me quedé dormida con una sonrisa y el perfume de mi adorado señor Alastor haciéndome cosquillas en la nariz.